Muy buenas noches, bienvenidos al debate en Popular Televisión. Comer mal mata más que el tabaco. Es la conclusión a la que ha llegado un informe, un estudio amplísimo, de carácter internacional, que precisamente se dio a conocer ayer. También, entre otros mensajes que se nos mandan estos últimos días, es que a las ya habituales adicciones, al alcohol, al tabaco, a las drogas en general, hay que unir también el teléfono móvil, porque causa estrés y trastornos en la salud. Y hablando de la salud, allá a edad más avanzada, la falta de actividad física, poca o nula actividad física en personas de 50, 60 años, agravan problemas que tienen que ver con la sarcopenia, con la osteoporosis y con la movilidad. Son cosas, solo algunas, que tienen que ver con nuestros hábitos de vida, los habituales. No crean ustedes que eso le pasa al vecino, nos pasa a la inmensa mayoría de quienes estamos, yo mismo o ustedes que están viendo el programa. Hoy vamos a abordar ese tema y lo vamos a hacer porque nos afecta, insisto, a todos, a usted, a sus familiares que tienen en el entorno, y lo hacemos porque además este próximo sábado es el Día Mundial de la Actividad Física y el domingo de la salud. No sé si será casualidad, pero que hayan puesto estos dos días juntos tiene mucho que ver, y lo vamos a comprobar en el transcurso de este programa con nuestros invitados, entre quienes están José Avellán, que es el director de la Cátedra de Riesgo Cardiovascular de la UCAM. Bienvenido, Pepe, un placer contar contigo. Muchas gracias, Antonio. Vamos a hablar de cosas que tienen que ver con la actividad, con la vida cardiosaludable. Lo haremos en positivo. También nos acompaña José María García Basterrechea, que es especialista en medicina interna y drogodependencia. José María, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias, bienvenido. En cuanto a la actividad física, yo decía que el sábado es el día y tiene mucho también de relación con todo lo que decimos en cuanto a la salud, y por eso hemos invitado a Pablo Jorge Marcos. Él es doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, especializado en salud y actividad física. Bienvenido, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien, y aquí yo decía antes de broma, pero yo decía, el presentador soy yo, aunque Juan Madrid es una persona que todos los lunes ustedes tienen, yo también, el placer de verlo presentar y dirigir un programa, La Salud en tus Manos, en donde la divulgación de temas específicos que tienen que ver con la salud es un auténtico lujo. Juan, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Antonio, por invitarme. Por estar aquí. Bien, he arrancado con con un titular que no sé si puede ser muy escandaloso o no, pero es el que esta mañana, yo viendo la televisión, las televisiones nacionales, Televisión Española, Antena 3, luego la SER, la COPE, todo el mundo, y los periódicos también nacionales, El País, El Mundo, todos hacían eco de este informe que ha sido promovido por la Fundación Bill y Melinda Gates, y que saca esa conclusión: comer mal mata más que el tabaco. Y luego hay una serie de conclusiones, ¿no? El exceso de sal y la falta de cereales integrales y fruta se asocian a la mitad de los 11 millones de fallecimientos anuales debido a una alimentación desequilibrada. Y en efecto, porque se dice que hay 57, la quinta parte de 57 millones de fallecimientos tienen que ver con una mala alimentación. El tabaco, 7, el cáncer, 8,2, los infartos, 5,5 y la obesidad, un 2,8. Es verdad que luego los riesgos cardiovasculares, 10 millones de fallecimientos. Es verdad que luego tiene todo mucha relación. Separar la mala alimentación de la obesidad o el riesgo cardiovascular es seguramente un error y tiene todo muchísima relación. Pero es un titular muy provocativo. Pepe, ¿te parece? Me parece... que no es distinto de lo que aquí hemos dicho en otras ocasiones, abunda en ello, cosa que no es malo. La sabiduría ya viene de antiguo. Fíjate, en el Quijote escribía Cervantes cuando le daba consejo a Sancho Panza: come poco y cena más poco, que en la oficina del estómago se fragua la salud del cuerpo.
Y luego tenemos muchos ejemplos en la medicina tradicional española con Letamendi, dice mucha suela y poca cazuela, etcétera, etcétera. Es decir, realmente la mala alimentación va unido y es el denominador común de muchos de los factores de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque una alimentación inadecuada suele ser una alimentación hipercalórica, suele conducir a la obesidad y a trastornos metabólicos, es decir, conlleva alteraciones del metabolismo lipídico y luego mucha de la alimentación esta también es muy rica en hidratos de carbono. Y al ser muy rica en hidratos de carbono va a agotar la reserva insulínica, va a producir lo que se llama pues una resistencia a la acción periférica de la insulina, es decir, una tendencia a la diabetes. Con lo cual, detrás de muchos de los factores de riesgo, si eso asociamos una inactividad física o un sedentarismo, tenemos todos los condicionantes para tener un riesgo cardiovascular elevado. En cualquier caso, nos salimos muy mal, España nos sale muy mal en la fotografía, es el tercer lugar dentro de un ranking amplísimo, aunque no parece que, como dicen en los colegios, evoluciona favorablemente, no, evolucionamos desfavorablemente. Entre otras cosas, por ejemplo, en el tema de las grasas o en el tema de la comida basura, que en lugar de ir hacia la Mediterránea vamos al contrario, o en el alto consumo de sal. Sí, realmente, vamos a ver, realmente esto ha salido hoy, pero digamos que las personas que nos dedicamos a la nutrición, a la alimentación y a los hábitos de vida saludables no nos sorprende nada. No. Y esto es ahora está muy bien que salga, pues para que la gente sepa que alimentarse mal tiene un coste importante en la salud de las personas. Y efectivamente, si España sale en tercer lugar, muy mal tienen que estar en el resto del mundo, porque realmente aquí las personas, los jóvenes, los niños, los adolescentes, cada vez comen peor. O sea, eso es una realidad, porque están abandonando, como tú has dicho muy bien, la dieta mediterránea y están más en la comida mucho más occidentalizada, mucho más americana, mucho más hamburguesa, mucha más pizza, mucha más alimentos elaborados y lo que resalta en el estudio con un muy bajo consumo de frutas, de verduras, de cereales integrales, porque luego igual hablamos, no tienen, son dos alimentos distintos, el pan blanco y el pan integral. Pero a la hora de cogerlo parece que, bueno... No, pero son dos alimentos absolutamente distintos. Sí. Yo le digo, es como A y B, no tienen nada que ver. O sea, el pan blanco, tú coges un grano de trigo que tiene una serie de capas, le quitas la parte externa donde está la fibra fundamentalmente y le quitas la masa interna, que es donde está el germen y el escutelum, que es donde están las vitaminas, los antioxidantes. Y entonces se te queda una harina que lo único que tiene son hidratos de carbono, un 60-70% de hidratos de carbono, complejos pero hidratos de carbono, y un 7% de proteína, y se queda en eso. Mientras que un pan integral tiene el 98% del grano, tiene esa fibra, que tiene 7, 8 o 9 gramos de fibra por 100 gramos de pan, y luego tiene todas las vitaminas y todos los antioxidantes que hay en el germen. Entonces son dos alimentos distintos. Lo que pasa es que comer pan integral es muy complicado, porque nos engañan totalmente, porque te venden como pan integral un pan que no es integral, que es pan conservado. Para que una persona coma pan integral, en la información nutricional tiene que poner harina integral, 100%. Ese es pan integral. Ahora, el pan conservado sigue sin llevar el germen, es decir, ni las vitaminas ni los antioxidantes, y le han puesto el salvado, que es la fibra. Pero hay que estudiar, Juan, cuando uno va a comprar todo eso que tú has dicho. Hay que sabérselo, estudiar, llevarlo apuntado. Lo que, bueno, ya sabes que yo digo que si comes sin etiqueta es mucho mejor. Si comes tomate, no lleva etiqueta. Si comes legumbres, no llevan etiqueta. Si vas a una panadería que sepas que es pan integral, no es tan dificultoso. El problema es que vamos comprando productos ultraprocesados la mayoría de las veces. Y en la noticia esa que has leído, Antonio, no pasemos inadvertido, lo digo por la alusión que a mí me toca de riesgo cardiovascular, el exceso de sal. Sí. El exceso de sal. Los últimos estudios han puesto de manifiesto que sí hay una curva en J también con el consumo de sal. Es decir, normalmente estamos consumiendo del orden de 12 gramos de sal, es decir, unos 5 o 6 gramos de sodio al día. Lo ideal sería reducirlo a la mitad. La estrategia NAO del Ministerio fracasó. Y estos son estrategias que no solamente tienen que adoptar los médicos, hay que adoptarlas también con legislaciones, etcétera, etcétera.
Entonces, el exceso de sal va unido a lo que está diciendo Juan, a todo lo que está semiprocesado o procesado, que lleva sal para conservarla. Con lo cual, todos esos alimentos son muy ricos en sal y son muy perjudiciales para el riesgo cardiovascular. Es verdad, porque a veces te encuentras un producto, lees las etiquetas y que es un producto dulce, en teoría, y te pone azúcar y sal. Y es salado y te pone azúcar. Y ahora justo, y es salado y te dice sal y azúcar. Y tú, ¿esto para qué? Seguro que tiene su aquel, ¿no? Darle el sabor para que te lo comas. Darle más sabor, hacerlo más intenso para que comas más. Bien, seguiremos hablando en este tema, pero yo también apuntaba un titular, José María, de las adicciones. Yo no sé, si tuviéramos que hacer una gráfica, el tabaco, el alcohol, el cannabis y el móvil que ha entrado ahora, estos últimos tiempos, ¿cómo evolucionan? ¿Bajan unas, suben otras? ¿Qué está ocurriendo? Están muy estabilizadas, prácticamente, alcohol, tabaco, Sí. se están manteniendo, suben poquísimo, están fracasando ese descenso de tabaco que se había producido en los años 2010-2012, sí. Se ha estabilizado y ya empieza a subir un poquito. El cannabis se mantiene estabilizado y en jóvenes mi percepción personal es que sigue aumentando, y el alcohol, el alcohol, las bebidas alcohólicas están ahí, pero estamos cambiando la forma de beber. Ahora se bebe de forma de atracón, varias bebidas en un periodo muy cortito de tiempo, en 2 o 3 horas, y además en fiestas. De alguna manera la forma de beber anglosajona, que son consumos intensos en los fines de semana, alcanzando con frecuencia más de un 40% de nuestros jóvenes escolarizados tienen borracheras en el último año. Es decir, estamos en una situación problemática. Beber, por ejemplo, para un chico de estos, 16, 18, 20 años, la misma cantidad de alcohol, pero en largos periodos o en cortos periodos, ¿las consecuencias es la misma porque es la misma cantidad de alcohol, o consumirlos en periodos breves agrava los resultados? Tiene 2 factores que podríamos aquí incidir. Por una parte, si uno bebe todos los días, lo que está haciendo, de alguna manera, es acostumbrar al organismo a tener unos niveles básicos de alcohol, basales, que van generando alteraciones muy estabilizadas en las lipoproteínas de membrana. Y, por lo tanto, alteraciones neurobioquímicas y lesiones en muchísimos órganos, hígado, músculo, intestino, corazón, etcétera, etcétera. Y los consumos en atracón son consumos con cantidades en pico muy elevados que pueden producir generalmente otro tipo de problemas. Son más el descontrol de los actos, la embriaguez, el poder conducir, el tener actividades de riesgo que luego te arrepientes, y al final da lo mismo por qué vía, si uno genera estos hábitos termina teniendo una adicción. Entonces el alcohol en este sentido es muy, muy problemático. ¿Y que se haya metido ahí el móvil, por ejemplo, nuevas tecnologías, es razonable? Es razonable porque el mundo moderno está montado alrededor de las nuevas tecnologías. Internet en este momento está de alguna manera separando al mundo con Internet y al mundo sin Internet. El mundo pobre, el mundo rico, son formas diferentes de discriminación y de avance tecnológico. Los jóvenes de nuestros países más occidentales y más avanzados están entrando en el mundo de las tecnologías, y esto, en mi opinión, está siendo, no quiero ser catastrofista, pero está siendo para mí un problema, porque los expedientes de tipo de estudios caen en picado. Montones de jóvenes que tienen unas altas capacidades o que son gente con capacidad para trabajar bien, están fallando porque se dedican a esto. Aparte de que pierden amistades, porque ya es que está en una reunión y se comentan por el móvil, ya no saben ni siquiera muchas veces ni ligar, porque lo tienen que hacer no cara a cara, sino a través del móvil, que es como se sienten más seguros. Es un mundo que o tomamos decisiones aquí o lo vamos a pagar, yo creo, con la pérdida de alguna generación en la incorporación a la sociedad culta y moderna. Pablo, todo eso que estamos hablando, estos déficits, y hacia dónde vamos perjudicando, ¿se puede compensar con la actividad física? Es decir, bueno, yo como mal, pero bueno, como luego hago un poquito de ejercicio y tal, ¿lo compenso? ¿O no es la solución? Está la clave, porque uno de los principales factores de riesgo es la inactividad física. Actualmente tenemos una
número muy alto de enfermedades crónicas que son derivadas de ser sedentarios, y todo lo que estáis comentando tiene mucho que ver con la inactividad física. Desde el cambio de la revolución industrial, en las industrias todo se mecanizó, cada vez hemos tenido más avances científicos para mejorar nuestra calidad de vida, pero nos hemos hecho más sedentarios. En la escuela tenemos un problema. Cuando se cambió la ley educativa, los niños de tener 3 horas de educación física a la semana pasaron a tener 2 horas de educación física a la semana. Con 2 horas de educación física a la semana no es suficiente que un profesor de educación física genere hábitos de práctica en sus alumnos, no lo consigue con 2 horas. Los estudios nos dicen que necesitamos 3 horas de práctica regular en la escuela para conseguir que ese niño luego quiera ser un niño que practique deporte, que practique algún ejercicio. Luego, la población adulta es sedentaria, come mal, como estáis comentando, pero si uno come comida rápida, como estábamos hablando, y luego lo compensa con la actividad física, pues si tú ingieres tal cantidad de calorías y luego la quemas, pues todavía puede haber cierto equilibrio. Pero el problema está es que la persona come un exceso de comida basura, comida rápida, con gran cantidad de grasas, luego la persona es sedentaria, no se mueve, y las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud es que nos tenemos que mover mínimo 300 minutos de actividad física a la semana. Eso es 3-5 días, 30 minutos al día, y luego no basta con decir salga usted a caminar. Muchas veces se le recomienda a la persona salga usted a caminar, haga ejercicio, pero ¿cuánto ejercicio tiene que hacer? ¿Qué cantidad de ejercicio? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué intensidad? La persona tiene que buscar a un especialista que le diseñe y le programe un programa de ejercicio físico adecuado a sus necesidades. Hay evidencia científica y estamos trabajando con muchos estudios de proyectos actuales en los que si la persona practica de forma regular de 3 a 5 días vamos a prevenir, como tú nos decías antes, la sarcopenia, la pérdida de la masa muscular, la osteoporosis y muchas enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir y tratar con ejercicio físico, con una dosis adecuada de ejercicio físico. Y luego hay una cosa que la gente, es que hablas con la gente y la percepción que tiene es que ahora hay mucha gente haciendo ejercicio, pero los datos del Eurobarómetro del 2018 dicen que en España el 46% de la población no hace nada de ejercicio, y la sensación que hay es que se ve más gente haciendo algo, pero es que hay que decir que son los mismos siempre, y no, pero es que eso es una realidad, porque son datos europeos, y en España el 46% de la población no hace nada de ejercicio, y como decía Pablo, al sedentarismo le llaman el nuevo tabaco. El nuevo tabaco, es decir, un factor de riesgo de mortalidad, no ya solo cardiovascular, sino de mortalidad brutal. Oye, ahí en este mismo informe habéis hablado del tema integral, Juan, pero también me gustaría, Pepe especialmente, por ejemplo, dice: el aceite de oliva reduce en más de un 30% el riesgo de fibrilación auricular. Ayúdanos a traducir esto. Bueno, la fibrilación auricular es una arritmia que es la más frecuente a partir de una determinada edad. A partir de una determinada edad sabemos que las personas mayores pueden tener una serie de palpitaciones. Cuando hacemos un electro vemos que la aurícula late mucho más rápido y de un ritmo desordenado, para que la gente lo entienda, ¿no? Eso es fibrilación auricular, que conlleva un riesgo. El riesgo es que al no movilizar la sangre se queda ahí en la auriculilla y puede producir cierta trombosis de algunos émbolos. Esos se pueden desprender, ir a la circulación general y ocasionar embolias. ¿Qué hace el aceite de ictus? El aceite de oliva, el aceite de oliva virgen extra, que es el mejor, modifica el perfil lipídico beneficiosamente, y de alguna forma todo eso conlleva a una menor degeneración celular, y los tejidos de conducción están inmersos en un metabolismo mucho más fisiológico que cuando se lleva una alimentación inadecuada. Dos cosas también que habla: la sal y el azúcar. Sí, pero no para bien. No para bien, no. Vamos a ver, si en los alimentos naturales... ¿Por qué? ¿Y con qué se sustituye? Vamos a ver, la sal en los alimentos naturales, cuando comes carne, cuando comes pescado, cuando tomas huevo, fruta, verdura, legumbres, la cantidad de sodio que llevan es muy poquita. ¿Me comprendes el problema? Y tú puedes echarle la sal. Y siempre se dice, si eres hipertenso y tal, no utilices el salero, pero yo puedes utilizar el salero, pero cuando tú compras productos
Mira, había unas pipas que se llaman Mr. Connor al punto de sal, que yo un día llevaban 8 gramos de sal por 100 gramos de pipa. Eso es y al punto de sal, digo, al punto de destruirte el corazón, vamos, una cosa absolutamente increíble, ¿no? Entonces, y luego en la sal nos engañan mucho, porque cuando tú compras un producto, por ejemplo, yo veo cantidad de gente que cena pechuga de pavo, que compra. Yo he mirado la pechuga de pavo Campofrío, la del Mercadona y tal, y al final te pone aquí pechuga de pavo, pero luego aquí te pone fiambre de pavo, 60% pechuga y el resto otras cosas. Sal, 2 gramos. 2 gramos de sal, pero es que en algunos no te pone la sal, te pone sodio. Y entonces, como la sal es cloruro sódico, 2,5 gramos de sodio son 6 gramos de sal. No sé si me explico bien lo que quiero decir. Sí. Cuando te meten el sodio, la cantidad de sal que lleva es más del doble. Entonces, y la sal, bueno, Pepe eso lo sabe 1000 veces mejor, pero favorece una serie de alteraciones en el organismo, la hipertensión, etcétera, etcétera. Pero esto no ocurre por casualidad. No. Es decir, las empresas son mucho tiempo lo que van buscando ventas. Ellos legítimamente buscan vender, pero y luego estarán los gobiernos y los ciudadanos para poner leyes y todo esto. ¿Qué ocurre? Los alimentos hiperprocesados, las bombas de azúcar que les ponen a las bebidas habitualmente, la sal y las grasas saturadas se han demostrado, en particular el azúcar, que es un producto tremendamente adictivo que produce, igual que las drogas, un aumento de la dopamina en el cerebro, que es la hormona del placer y de la recompensa, y al final, de una manera muy genérica, pero produce adicción. Y muchas de las personas con problemas de obesidad es porque comen estos alimentos hiperprocesados y los comen no porque tengan necesidad de comer para mantener una actividad, sino porque les produce placer, porque les ayuda a enfrentarse a la angustia, al estrés, a la soledad, a los problemas de la vida cotidiana y se buscan al final algo que les dé placer. Y ese picoteo continuo les va a producir un problema muchas veces de obesidad y en cualquier caso consumo de sal y consumo de alimentos hiperprocesados y grasas saturadas que son tremendamente perjudiciales. Es decir, la dieta no solamente es lo que nosotros comemos y tenemos dificultad a veces para encontrar frutas y verduras frescas en los supermercados, no en Murcia, pero en muchísimos sitios esto es así. Y todo esto ocurre porque hay intereses comerciales muy por encima de los intereses de salud y una desinformación tremenda. Luego está que las tecnologías, como tú comentabas antes, la droga del móvil, las personas tienen acceso a mucha información que no es correcta, que no es información segura. La gente se deja aconsejar por un youtuber o se deja aconsejar por un instagramer que le ponga la dieta. Se deja aconsejar por uno que le ponga el programa de ejercicio. Y va y consume X productos, como tú ponías el ejemplo de la pechuga. La pechuga está de moda entre el mundo del culturismo, entre los jóvenes, que hay que tomar proteína. Y están los jóvenes comprando la pechuga prefabricada envasada. No saben leer la etiqueta, como tú. Aunque lo mejor sería hacerse una pechuga de pavo a la plancha. Totalmente. En vez de comprarla envasada. Y ponerle muy poquito sal o ponerle limón y ponerle un poquito de pimienta. Y el problema es que las redes sociales hoy hacen mucho daño. Y hay que transmitir a nivel de educación a la sociedad de que si tú necesitas un médico, vas al médico. Si necesitas un nutricionista, o al endocrino o a un nutricionista. Y si necesitas un entrenador personal, a una persona titulada con una formación universitaria. Pero la gente se deja aconsejar por las redes sociales. Hay mucho falso gurú por ahí en los programas. Todo el mundo habla de alimentación sin ninguna base, ¿no? Esto recuerda otra vez el médico este de Sancho Panza en la ínsula Barataria, el doctor Recio, que era doctor en medicina por la Universidad de Osuna. Y era mentira, porque en la Universidad de Osuna en el siglo XVI sí existía una universidad, pero no existía la licenciatura de medicina. Y le prohibía comer de todo y demás, ¿no? Hay mucha gente por ahí pontificando y diciendo falsas tonterías. O sea, yo he llegado a oír a gente hasta con estrellas Michelin diciendo que se coma hasta la patata cruda. Oiga usted, si toma la patata cruda, lo más que le puede pasar es que se intoxique gravemente. Es decir, y esto hay que tener cuidado, porque el acceso a la información no implica que tengamos una masa crítica y que la información que se produce sea veraz. Cualquiera habla de alimentación igual que habla de fútbol o de toros. Y esto es un terreno mucho más serio. Y hablaba José María del tema del azúcar. Y lo quiero enlazar con la actividad física, porque
a muchas personas que se inician en la actividad física o tienen, sobre todo al principio, ¿no? En cuanto te compras un pantalón corto y te compras unas zapatillas, automáticamente te compras determinados productos, te vas al supermercado y dices, bueno, yo tengo que hacer ya todo completo, ¿no? Claro. Y entonces te compras determinados productos para tomar o bien antes de la actividad física, porque lo necesitas, o piensas que lo necesitas, o algún reconstituyente para después, o vida energética, suplementos. Eso parece que va en el pack últimamente, ¿no? Sí, el problema que nace de lo que estamos comentando, de que falta información. La gente dice, voy a iniciarme a hacer ejercicio, voy al centro comercial y me compro esta bebida isotónica. No, tú tienes que hidratarte con agua. Cuando haces ejercicio tienes que tomar mucha agua. Salvo que tú hagas una carrera de larga distancia, un trail de montaña, una actividad de mucha demanda energética, donde vas a gastar minerales, donde vas a gastar los azúcares, ahí deberías de suplementar con una bebida isotónica, si no, no. Pero la gente se compra la bebida isotónica, va a entrenar, quema a lo mejor 400 kilocalorías y se está tomando una bebida de litro energética durante o al finalizar con mucho azúcar, con un aporte extra de azúcar. Luego, como comentábamos, también la moda de como voy a hacer ejercicio, me compro el bote de proteína. Eso no es así. Las proteínas hay que tomarlas de la alimentación. Y si una persona es sedentaria, pues tiene que tomar sus 0,8 gramos, alrededor de 1 gramo, que no llega al gramo de proteína por kilogramo de peso corporal. Salvo que tú seas deportista de alto rendimiento, de entrenamiento de halterofilia, entrenamiento de fuerza, que puedes llegar a tomar 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, no tienes que tomar un batido de proteínas. Pero está en la moda hoy día y como hablaba el doctor Avellán, el tomarte los consejos de este pseudo nutricionista, pseudo entrenador personal que están en las redes sociales dando consejos a nuestros jóvenes, a la población adulta. El otro día un compañero mío en redes sociales transmitía un mensaje que le preguntaban por un plan de entrenamiento y decía, dame un consejo de entrenamiento, y este le contestó, te pongo un plan de entrenamiento, tienes que venir a mi consulta, te tengo que hacer unas pruebas de valoración de la condición física y te diseño un plan de entrenamiento. Y la respuesta fue, no, dame algún consejo para hacer ejercicio. Esto no es así, porque yo tengo que valorar a una persona y saber si ha tenido alguna lesión previa, si tiene algún problema, alguna enfermedad, para diseñarle un plan de ejercicio adecuado a sus necesidades. Que también puede tener riesgos. No olvidemos que un ejercicio en una persona no controlada, o sea, lo primero para hacer ejercicio, que estamos aquí diciendo que es bueno y evidentemente es lo mejor, tienes que tener la tensión controlada, tienes que tener el azúcar controlado, etcétera, etcétera, porque si no comportan más riesgo que beneficio y depende de la carga, de la intensidad y del entrenamiento previo que tengas para hacer ese ejercicio. Es decir, pero que para el ejercicio que hace el 95% de la población, quitemos el 5% de deportistas de élite y tal, con una alimentación normal y corriente que recomendamos a todo el mundo, le sobra, no tiene que tomar ningún suplemento de proteína. Por sus bebidas energéticas es que no debe tomar nadie. Porque realmente no son bebidas energéticas, son bebidas azucaradas, y a las cuales les ponen cafeína, ahora exceso de sal, ahora la Coca-Cola, lo leía el otro día, ella va a sacar ya una bebida energética distinta a las que hay, porque claro, el negocio es inmenso, pero absolutamente inmenso. Es decir, ni tienen que tomar soluciones hidratantes ni nada, tiene que beber agua, tiene que comer normal y hacer la vida normal, y eso es como más rendimiento. Luego, tendrá. El riesgo para la salud de las bebidas energéticas, que muchos jóvenes están consumiendo, no voy a decir la marca, X bebidas energéticas cuando salen por la noche o incluso para entrenar, que quieren entrenar más fuerte, y esas bebidas energéticas superan la dosis de cafeína que el cuerpo puede ingerir. Es que no se les debería de llamar, Pablo, bebidas energéticas, realmente son bebidas euforizantes, porque lo que llevan sobre todo es cafeína. La energía que llevan, dicen energéticas porque llevan una cantidad increíble de azúcar, pero ese azúcar nosotros cuando comemos pan, el pan lleva un hidrato de carbono complejo, el almidón, que son unidades de glucosa unidas entre sí, que van pasando a la sangre poquito a poco, no fuerzan al páncreas tanto como eso es un chute de azúcar, pasa a la sangre y es como si le pegara un golpe al páncreas para que eche un montón de insulina. Y eso es lo que viene fatal. Si me permite una cuestión, es que hemos hablado del ejercicio físico y yo lo que no querría es dejar en el tintero que el ejercicio físico que propugnamos para una vida saludable no tiene necesidad de ser un ejercicio físico de alto rendimiento. Actividad física. Estamos hablando de actividad física. El mero hecho de andar
a una velocidad más o menos rápida, adaptada a las necesidades y las capacidades y a la edad de cada persona, ya tiene su interés. Y cualquier ejercicio de estiramientos y todo esto permite mantener una actividad física cardiosaludable que va a ayudar mucho a que las personas tengan una mejor calidad de vida, a disminuir estos factores de riesgo de que estábamos hablando a lo largo de la charla. Y muchas veces algunas de las personas nos ponemos intención de hacer actividad física, nos compramos cosas, vamos al gimnasio, al final no vamos a ningún sitio, porque no somos capaces de organizarnos suficientemente. Sin embargo, andar es algo que todo el mundo puede hacer, dejar el coche 2 kilómetros más lejos o 1 kilómetro e ir andando ya es una actividad física, y todo esto, que es el día a día, que son 5 minutos aquí, lo ideal media hora, 5 o 7 días a la semana, pero que no dejemos, no confundamos que la actividad física no tiene que ser actividad de alto rendimiento. Pero sí, pero hay una cosa que cada vez José María se le da más importancia y Pablo ahora no, que es el tema a partir de una edad de 50 años que vamos perdiendo masa muscular de manera importante, debemos de hacer un poquito de ejercicio anaeróbico. Tenemos que hacer, sí, claro, bien aconsejado, pero debemos de hacer porque si no vamos derecho un poquito a la sarcopenia. Entonces la masa muscular es muy importante mantenerla, e incluso se ha visto que a nivel cerebral también es importante. Vamos a hablar de eso y le quiero preguntar a Pablo, pero antes a José María. José María, la verdad es que durante el programa y la conversación a ustedes le pueden parecer, a mí por lo menos me parece muy interesante, pero se van lanzando ideas, se van lanzando consejos con lo que al final es el objetivo de este programa, que nos vayamos quedando con ellos. En cuanto a la población, especialmente la joven, entre, no sé si 14, también está bajando el consumo de determinadas drogas en cuanto a las edades, pero 14, 16, 18 años, ¿qué efecto puede producir pues el alcohol, determinados consumos de alcohol que pueden estar de moda? No sé si el tabaco, hombre, mujer, también está evolucionando, o determinadas drogas. Ahora mismo, ¿cuál es el perjuicio? ¿Cuáles serían los consejos, José María? El perjuicio de las drogas hay que entenderlo de una forma muy personalizada, porque en general cuando hablamos de perjuicios de drogas estamos pensando en enfermedades, sí, y mandamos unos mensajes que los jóvenes pasan de ellos, no nos escuchan, porque no estamos hablando de lo que ellos necesitan. Ellos tienen muchas veces una serie de necesidades que no cumplimos y damos información que en mi opinión no llega, es importante pero no suele llegar. El perjuicio de la droga hay que entenderlo a varios niveles. Por una parte, de forma ocasional, las drogas están ahí, no puedo decir que maten todas las drogas. En principio, por fumarse un cigarrillo, no pasa nada inmediatamente, salvo que te queme y explote algo, ¿no? El alcohol, desgraciadamente, los jóvenes de 14, 15 años son bebedores ya en más del 50%. Sí, ya tenemos la encuesta Studes, que realiza cada 2 años el Ministerio de Sanidad, nos da la información de lo que hacen nuestros escolares de 14 a 18 años. Es publicada, se puede poner Studes en la red y tenemos todos los datos. Y ahí ya vemos que chicos de 14 a 15 años están bebiendo. Estos consumos de alcohol a estas edades son tremendamente perjudiciales, porque aun cuando sean bajos, que no lo son, porque el 40% de ellos se intoxican, van a producir alteraciones en el software cerebral. Ellos están aprendiendo a relacionarse, están aprendiendo, su cerebro se está formando hasta los 18 años, aproximadamente sigue creciendo y se está desarrollando. Si en un teléfono móvil, cuando estás, o en un ordenador, cuando estás instalando una serie de aplicaciones, en ese momento metes un virus, destroza el sistema operativo muchas veces. Nuestro cerebro no es así, pero para entendernos, esos son daños que pueden generar a muy largo plazo, aunque pasen desapercibidos. Qué duda cabe que una intoxicación con conductas de riesgo, ya sean conducir, ya sean discusiones, meterse en jaleos o a veces esos de riesgo, todo esto va a generar cosas que ellos mismos, cuando les preguntas al día siguiente, se arrepienten en un porcentaje muy alto. Ahora, hablando, por cierto, del alcohol y de las drogas, últimamente el tráfico está intensificando los controles, los mixtos de alcohol y drogas. Y están apareciendo datos reveladores. Yo no sé si porque antes no se hacían o porque antes no se mezclaban.
¿Y no había tanta mezcla o es que ahora hay más controles porque ha preocupado y hay que intentar atajarlos? Hay más controles. Antes, hace 10 años, prácticamente los controles de alcoholemia existían, y hace 20 también, pero eran mucho más parciales. Ahora mismo hay campañas y hay una información porque el 30% de los accidentes de tráfico están ligados al consumo de alcohol. Hemos visto que también al consumo de cannabis y al consumo de cocaína. Son sustancias que cuando se empiezan a consumir, y se empiezan a consumir entre los 14 y 18 años, van a generar en un porcentaje muy alto problemas de adicción, es decir, luego no van a poder controlarlo. Ellos dicen, yo controlo, sé lo que estoy haciendo, no pasa nada, esto lo dejo cuando quiero, pero la experiencia es que un porcentaje muy alto no son capaces de dejarlo. Y hay controles porque esta realidad lo estamos viendo y entonces hay que atajarlo como sea, y estas campañas restrictivas son altamente eficaces. Pepe, hablaba José María de cierta margen de edad. ¿Tienes datos? Hay un nuevo estudio que tú has participado o lo has dirigido sobre, no en esas edades, 14 y 16 años, un poquito más, en edad universitaria, con algún dato interesante revelador, ¿no? Dentro de las líneas de investigación que nosotros hacemos, tenemos una que era valorar los hábitos relacionados con el riesgo cardiovascular en la población universitaria, ¿no? Sí. Y son datos muy interesantes y muy demoledores, ¿no? Empezamos ya hace pues más de 20 años haciendo un primer estudio que yo tuve la suerte de coordinar y fue a nivel nacional, se hizo en Zaragoza, en Madrid, en Oviedo, en Murcia, en muchos sitios que participaron. Y se vio, bueno, la distribución que había en la población que entraba en la universidad y si el paso por la universidad modificaba o no modificaba esos hábitos. Sí. Es decir, la universidad, que es el refugio de todos los sentimientos buenos de control del medio ambiente, de salvar a las ballenas, etcétera, etcétera, hace algo por mejorar la salud de la gente que está aquí. Bueno, entonces vimos lo primero, y lo que se ha visto después, hicimos un corte en el 2004 y ahora se ha hecho otro corte recientemente, y se han hecho varias tesis sobre esto, y lo que se ha visto es, primero, las chicas tienen ya mayor prevalencia de tabaquismo que los chicos. O sea, se ha invertido. Las chicas jóvenes fuman más que los chicos, que esto al principio no era así. Al principio siempre el tabaquismo va asociado a los varones más que a la mujer. Bueno, pues aquí se ha invertido el ritmo. Beben como los hombres y dicen que están más estresadas, con lo cual el perfil de riesgo cardiovascular no es nada bueno. Quiere decir que a medio o largo plazo esta generación va a desarrollar mayor riesgo cardiovascular. Pero otro dato muy importante y muy significativo de este estudio es cuando analizamos por tipos de estudio. Es decir, hemos analizado el comportamiento de los estudiantes de ciencias de la salud frente a los de CAF, frente a los de humanidades o de técnicas, ¿no? Y entonces en principio pensábamos, caramba, los estudiantes de ciencias de la salud que conocen mejor el problema serían los que más se cuidan, ni mucho menos. Es decir, los que sí marcan diferencia y tuvimos que hacer un grupo aparte son los del CAF, que son los que menos beben, los que menos fuman, los que llevan una vida más saludable. Pero los que están estudiando para médicos, para enfermeros y para todas las ciencias sanitarias tienen un comportamiento muy parecido al resto de la... Es decir, que el paso por la universidad empeora sus hábitos y además las mujeres tienen un perfil cardiovascular de riesgo mayor incluso que los varones y el comportamiento que marca diferencias son los del CAF. Tienen información, pero no la aplican. Todos los años se publica en la escala la encuesta de hábitos deportivos de los españoles y coincide con lo que dice el doctor Avellán de que los jóvenes cuando abandonan en el bachiller la educación física como obligatoria pasan a ser sedentarios. Entonces, si no han adquirido ahí un hábito de actividad física, llegan a la universidad y en la universidad pasan a ser totalmente sedentarios. El móvil, la universidad, las horas de estudio y ese sedentarismo está conllevando muchas enfermedades crónicas como muchas enfermedades cardiovasculares. Entonces, como consejos para dar a los oyentes, antes que hablabais de ejercicio físico, pues hay que hacer ejercicio cardiovascular, es bueno salir a caminar. O sea, si una persona no hace nada, que por lo menos camine, bien.
pero ¿a qué intensidad camina? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, yo el consejo que daría es utilizar un pulsómetro, enseñar a la persona a salir y controlar un parámetro muy sencillo que es mi frecuencia cardíaca. Porque si yo tengo una frecuencia cardíaca elevada en reposo, es una señal cardiovascular de que tengo cierto riesgo de enfermedades, o quizá ya tengo alguna enfermedad como puede ser el colesterol, o puedo tener hipertensión, etcétera. Si yo hago ejercicio, camino o hago un poquito de carrera a una intensidad, a una frecuencia cardíaca más elevada, puedo provocar adaptaciones en el corazón que van a hacer que el corazón sea más fuerte y disminuya la frecuencia cardíaca en reposo. Entonces, consejo, ejercicio aeróbico, sí, con el pulsómetro y a la intensidad adecuada. ¿Quién lo prescribe? Un especialista. Y luego, como Juan decía, nosotros estamos investigando en los efectos del entrenamiento de la fuerza. Es muy importante meter entrenamiento de la fuerza. ¿Por qué? Porque si no, yo voy a perder masa muscular. A partir de los 30 años perdemos un 9% de masa muscular cada 10 años. Eso es mucho, si no hago entrenamiento de la fuerza. Entonces vemos como personas mayores le vemos una pierna y el vientre muscular ya no tiene el tamaño que tenía cuando tenía 30 años. Sarcopenia, ha perdido toda la masa muscular. Eso le está afectando en la funcionalidad y eso repercute en que no se puede duchar, no se puede poner la ropa o incluso se está asociando a una osteoporosis. Por lo tanto, ejercicio cardiovascular sí, pero entrenamiento de la fuerza es muy importante. Le daré la palabra a Juan Madrid, pero antes hacía referencia a Pepe Avellán, a ese tiempo que se pasa en la universidad y lo quiero enlazar con lo que apuntaba yo al principio, y es que la Universidad Católica de Murcia se ha incorporado a la red española, Universidades Saludables, con el compromiso de poner en marcha una serie sobre todo, de divulgación, tanto interna como también externa, ¿no?, de determinados hábitos que tienen que ver con la nutrición, con la actividad física, con la prevención de las drogas o de otras adicciones y demás. Está coordinándose todo esto desde el Campus de la Salud. José María Cayuela nos habla de ello y también Carmen Lucas. Vamos a escucharlos. Hablar de salud lleva obligatoriamente a hablar de nutrición, hablar de alimentos. Cuando hablamos de un enfoque preventivo de la salud, como es el que toca ahora mismo, ¿no?, para ahorrar recursos, para mejorar la salud de la población y sobre todo para sensibilizar, lógicamente hablar de alimentación tiene que tener un punto esencial, ¿no?, tiene que ser esencial en el discurso. Nosotros trabajamos ya desde hace cerca de 20 años en la UCAM, en el área de nutrición, y aparte de dar contenidos a estos profesionales que van a dedicarse a vigilar nuestra salud de la población, queremos que ellos también sean partícipes, ¿no?, y que adquieran esos hábitos, ¿no? Es la forma de dar ejemplo a través de su propia actitud. Y ahí se encuadra nuestra colaboración con la red de universidades saludables. Participamos desde la coordinación de esta actividad en la universidad y colaborando con casi todas las actividades, ¿no?, porque casi todas las facetas de la salud tienen que ver o tienen una base importante con la nutrición. Estar la UCAN en la red de universidades saludables implica que la UCAN se compromete a promocionar y fomentar la salud en la comunidad universitaria, ya que las universidades tenemos las herramientas idóneas para crear este entorno, ya que somos centro de trabajo, somos centro educativo donde formamos a los futuros profesionales y además pues las universidades somos los centros de excelencia de investigación, con lo cual exponemos bastante bien lo que es a nivel de salud. Luego además la UCAN se compromete todos los años a hacer actividades diversas relacionadas con la alimentación, con la salud, entre ellas pues las desarrollan los departamentos y cátedras asociados al área de salud. Además, todas las universidades que estamos dentro de la red española de universidades saludables estamos en continuo contacto para que todos los temas que nos preocupan de salud puedan ponerse en común y así hacerlos extensibles a nivel nacional. Bien, si hablábamos antes de cierta franja de edad, vamos a cambiar a otra. Pablo, porque tú estás trabajando muy directamente en un proyecto europeo con varias universidades más, precisamente, primero, cogiendo datos, ¿no? Ahora estás en esa fase, para prevenir ciertas dolencias o problemas que pueden surgir a partir de los 60 años fundamentalmente. Me hablabas de osteoporosis, de sarcopenia,
Dime en qué consiste y qué es lo que intentáis aportar, qué se pretende aportar. Bien, estamos con un proyecto europeo en el que participan diversas... 2.500 personas, ¿no? ¿Queréis hacer de pruebas? Sí, son las que vamos a evaluar inicialmente para ver el estado de salud y condición física que presenta la población española junto con población de varias zonas de Europa. Estamos analizando Europa desde el área del este con una universidad que colabora de Estonia, luego Italia, del área de Irlanda, más al norte con Finlandia y junto con España. Hacemos una valoración de la condición física muy completa, del equilibrio también, valoramos la fuerza, resistencia cardiorrespiratoria, valoramos la composición corporal, hacemos una evaluación completa y una evaluación mediante cuestionarios donde se le pregunta a la persona sobre sus hábitos y luego lo que pretende nuestro proyecto es enseñarle a modificar ese estilo de vida que conllevan. Sabemos que los resultados nos van a decir lo que la investigación ya nos dice, de que la población en la edad de 50 años en adelante es bastante sedentaria y lo que pretendemos es cambiar el hábito de ser sedentario y enseñarle a hacer ejercicio físico con calidad. Cambiar el hábito de ser sedentario, incluir rutina de ejercicio. También hay una parte de nutrición dentro del proyecto donde se le da consejos para comer mejor y el proyecto pues va a desarrollar incluso una aplicación móvil para utilizarla en Europa y en España, va a estar en los diferentes idiomas, donde la persona puede recibir más información, donde la persona se le va a dar recomendaciones de ejercicio. También se va a publicar un libro educativo sobre prescripción de ejercicio físico y hábitos saludables. El congreso va a finalizar aquí en diciembre de 2020 con un congreso mundial de actividad física para la salud. Entonces es un proyecto que va a promover hábitos de un envejecimiento activo. Yo quería decir, en los niños, por ejemplo, que es un tema muy importante porque las personas a partir de los 60 años, indudable, pero los niños, ya hay muchos especialistas que están diciendo que los niños deberían de hacer 1 hora de ejercicio al día, todos los días. Y eso solo se puede hacer en el colegio, y eso es por lo que ha dicho Pablo antes, que antes tenían 3 horas, ahora tienen 2 horas, y yo, esto es una anécdota, pero yo un día, cuando hace unos años, mi sobrina era pequeña y le pregunto, ¿qué estás haciendo? Y me dice, estudiando educación física, y me tira al suelo. Me tira al suelo, un ataque de risa, digo, pero ¿cómo es posible que estés estudiando educación física en tu habitación? Y estaba estudiando las reglas del voleibol, lo otro, o sea, eso... Para no discriminar. No tiene sentido. Vamos a ver, tienen que hacer 1 hora de ejercicio al día, todos los días en el colegio, y eso ya lo están diciendo muchísimos profesores de educación física, pero es que eso va a la salud de los niños, es más importante que sepan un poquito más de matemática o un poquito más de historia, porque si no tienen salud estamos perdidos. Pero tienen que hacer esa práctica de ejercicio y tienen que recibir también la educación física educativa sobre todo. Entonces, en una clase teórica de educación física no se da, pero sí que dentro de la práctica de educación física le enseñamos por qué es importante entrenar a nivel cardiorrespiratorio y por qué tu corazón se va a beneficiar entrenando. Sí, pero Pablo, saber si hay que estar a 1 metro de tal o menos, pues bueno, es interesante para el que haga el deporte, pero echar horas en eso me parece una cosa fuera de lo normal. ¿Puedo decir una cosa? Claro. Imaginaros que soy de la industria farmacéutica, y yo voy a presentar un fármaco. Y voy a decir, os voy a presentar un fármaco que de reciente diseño, en el cual hemos demostrado en ensayos clínicos controlados, lo que estoy diciendo son evidencias tipo A, incontrovertibles, que baja la presión arterial sistólica 4 milímetros de mercurio, que baja la presión arterial diastólica unos 2 milímetros de mercurio, que aumenta el HDL colesterol un 5, un 10%, ya me estáis pensando, este me va a vender una polipil, que baja la glucosa un 5, un 10% y mejora la hemoglobina glicosilada. Y además tiene una tolerancia clínica tan excelente que cuando le hago yo controles a la gente de su general well-being, es decir, su quality of life, su calidad de vida, mejoran todos los parámetros. ¿La compraríais? El ejercicio físico. Es el ejercicio físico, que no se puede envasar y vender, pero hace lo mismo que cualquier fármaco para controlar la presión arterial, la glucosa o el colesterol. Y lo más importante, sin contraindicaciones. Porque solo hay medicación... Solo una anécdota, el tema del ejercicio físico, no pensemos que esto se sabe desde hace dos siglos, no. Esto fue hace no muchos años, en Londres se observó, es que es una anécdota, pero es muy curiosa. Una persona que se llama Jeremy, no me acuerdo el apellido, observó lo siguiente: los conductores de autobús, que son allí en Londres, tienen 2 pisos,
conforme pasaban los años iban necesitando más talla de ropa y los cobradores del autobús, como subían y bajaban, mantenían la talla de ropa, pero es que siguió observando y entonces lo que se dio cuenta es que los conductores de autobús tenían diabetes, infarto, etcétera, y los cobradores que subían y bajaban no. Ahora José hay María, cobradores. José María, estamos hablando también de otra cosa, me viene a la cabeza ahora mismo, de salud, de inversión en salud pública. Si tuviéramos mejor dieta saludable, actividad física, si evitáramos, no sé si con campañas de qué manera, las adicciones, estamos hablando de mucho dinero de ahorro para las arcas públicas también, ¿no? Muchísimo, muchísimo dinero. Una exageración. En tabaco hay un estudio de hace ya 8 o 9 años donde los gastos generados del consumo de tabaco en España al año eran unos 15.000 millones de euros y los ingresos derivados de los impuestos unos 7.200. Quiere decir que nos ahorraríamos 7.500 o 8.000 millones solamente si consiguiéramos disminuir el consumo de tabaco. Si esto lo multiplicamos por obesidad, por otras sustancias, por diabetes, por hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar, etcétera, etcétera, que son las enfermedades degenerativas que ahora están generando el mayor índice de mortalidad en nuestro país, pues los ingresos, los gastos disminuirían de forma espectacular. Y no contamos el dolor personal, el dolor de las familias, la pérdida en horas laborales, etcétera, etcétera. Es decir, financiar, invertir, merece la pena. Lo que pasa es que... Y también en profesionales de la salud. Si esto es barato. Decías que la crisis ha perjudicado también todo este proceso, ¿no? Claro, la crisis económica ha hecho que disminuyamos muchísimo las inversiones y en salud faltan. Los otros días había un estudio de la Organización Española de Colegios Médicos y faltan unos 5.000 médicos que nos hemos jubilado y que no hemos sido sustituidos en nuestras plazas, con lo cual pues la calidad está empeorando. En este sentido ya hemos bajado la esperanza de vida en los últimos 5 años en nuestro país, que estábamos junto con Japón en los primeros niveles del mundo. Es decir, la inversión es barata. Y si hablamos de inversión en drogas y hacer otras cosas, es un espectáculo lo que podemos ganar. Pero claro, desgraciadamente los dineros son limitados y parece que muchos responsables políticos tienen más interés en conseguir cuadrar sus cuentas este año que invertir, que vamos a ver los beneficios dentro de 5 o 10 años. Antonio, hay evidencia científica de que un euro invertido en ejercicio ahorra el triple en gastos sanitarios, en que la persona necesite de recursos hospitalarios, de que necesite utilizar medicación. Esto ya está evidenciado. Y hay mucha investigación en las ciencias del deporte que demuestran los beneficios del ejercicio para muchas enfermedades. Entonces hay que invertir. Otros países ya han incluido la figura del educador físico deportivo. El graduado en ciencias de la actividad física y el deporte ya trabaja en centros de salud y en hospitales. En otros países lo tenemos. En España no somos una profesión sanitaria, no se nos conoce como una profesión dentro del área de la salud. Cuando damos la dosis de ejercicio que va a provocar beneficios en la salud de esa persona. Entonces es muy importante cambiar esto, como estáis comentando, a nivel político, que se den cuenta de que trabajamos conjunto a vosotros, y cuando vosotros le decís a una persona tiene usted que hacer un programa de ejercicio físico, derivarla al especialista y se le prescribe un programa de ejercicio físico conjunto con el médico adecuado. El tema de las drogas, habéis hablado, José María, especialmente de daños en determinados órganos, pero ¿y en las capacidades cognitivas? Claro. Hablamos, igual recurro a la población de edad que dice Pepe, pues no sé, bueno, da igual, ¿no? Pero 14, 18, 25 años, capacidades cognitivas, ¿cuáles son los daños y las repercusiones? ¿Temporales, definitivos? Muchos de ellos son definitivos. Lo que pasa es que son estudios que pasan desapercibidos porque no terminamos de hacer un seguimiento. Bueno, pero en tu vida profesional personas. No hay mejor estudio que precisamente tu trayectoria profesional. 32 años dedicado al tratamiento y estudio de las adicciones. Muchas de estas personas. ¿Y qué has podido comprobar ahí? Hay un deterioro cognitivo importante en alcohol, muy significativo,
en temas de cocaína hay en resonancia nuclear funcional, resonancia magnética funcional del cerebro, que es algo a nivel de investigación, se ve como los marcadores biológicos cerebrales de actividad desaparecen casi del cerebro y tardan más de un año en normalizarse. En anfetaminas pasa lo mismo y prácticamente todas las drogas modifican la capacidad cognitiva. Pero es que además de modificar la capacidad cognitiva, generalmente a edades muy tempranas te automarginas, porque te quedas con tu grupo de iguales, no te interesa la gente que no está en tu grupo, con lo cual vas disminuyendo la capacidad de integración. Si a todo esto le asocias también las nuevas tecnologías que disminuyen la capacidad de expresión y la capacidad de escritura y mil cosas, todo esto al final, no tengo estudios recientes, pero en la práctica cotidiana hace que muchísimos de estos pacientes, que han sido personas generalmente listos porque se buscaban la vida y tenían muchas habilidades de afrontar los problemas de la vida diaria, conforme van cumpliendo años, son personas torpes que se van aplanando y con muy poca capacidad de interacción social y de recursos para afrontar los problemas de la vida diaria. Perdona, sí. Es que hay una droga que los jóvenes no le tienen ningún respeto, que se minusvalora, que es el tema del cannabis, que en muchos jóvenes puede desencadenar brotes psicóticos e incluso enfermedades más graves. Incluso hace poco en la prensa venía que en Inglaterra pues se vendía un tipo de cannabis que llevaba mucho más tetrahidrocannabidiol y que entonces estaba dando verdaderos problemas psiquiátricos en adolescentes y en gente joven debido a esto. Ha cambiado totalmente. Bueno, pero parece que el cannabis... No, pero no es así. Sí, están oyendo mensajes últimamente, bueno, hace ya unos años... Claro. De decir, bueno, no pasa nada, están con los nuevos tiempos, esto además hay que legalizarlo y es abierto, tiene capacidad también terapéutica. Se está legalizando. Y por tanto, pues vamos a quitarnos ya los prejuicios sobre el cannabis. Me atrevo a decir aquí, sin decir nombres, pero la industria alimenticia estadounidense y canadienses están invirtiendo de forma espectacular en la legalización del cannabis. ¿Por qué? Porque es un lecho de dinero increíble. Los propios estados, California y todo esto, ganan 2.000, 4.000 millones de impuestos directos. Y entonces, esto, diciéndolo en palabras murcianas, esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque esto lo que está generando, como decía Juan, es un mundo de perder la conciencia de que el cannabis es malo. Lo estamos normalizando como una sustancia socialmente aceptable. Y con el consumo y con la preparación de los preparados nuevos de tipo hidropónico, la concentración de tetrahidrocannabinol, que era un 2, un 5% en los consumos de hace unos 10 o 15 años, ahora está subiendo al 20, 30, 40%. Y los problemas psicóticos, los problemas de memoria, los problemas de déficit de atención, los problemas cognitivos, y no digamos también los problemas de índole física, pero luego los sociales y los psicóticos. Todo esto... Estamos ahí, es conocido, lo sabemos, pero no estamos haciendo, vamos en una dirección contraria. La verdad es que parece que cuanto más información tiene, uno cree que es autosuficiente para tomar decisiones. Es decir, como yo tengo mucha información sobre alimentación, pues yo tomo las decisiones que estimo oportunas. Como tengo mucha información sobre actividad física, pues yo sé qué tengo que hacer porque recurro a tales sitios. O, por ejemplo, incluso a la automedicación. Como yo sé lo que tengo y tal, porque he ido a internet y lo he mirado, pues sé qué decisiones tomar. Sobre este tema, a nivel de farmacia, nos dan los siguientes consejos. La automedicación es el consumo de medicamentos sin que haya un control o una recomendación por parte de un profesional sanitario, ya sea un médico o un farmacéutico. Es usar medicamentos que tengamos en casa, directamente en el botiquín, de otras ocasiones, y utilizarlos directamente. Eso no quiere decir que no se puedan utilizar medicamentos que sean de venta libre, tipo FP, o que no necesiten receta médica. Ese tipo de medicamentos está muy bien usarlos, siempre bajo consejo de un profesional sanitario, y usarlo durante un tiempo limitado. ¿Qué debemos hacer para evitar o qué riesgos puede tener la automedicación? Pues puede tener el riesgo de usar un fármaco para una cosa que no es la que necesitamos realmente. Por ejemplo, tratar una gripe, que es un proceso vírico, con un antibiótico. ¿Vale? No valdría para nada. Eso daría lugar incluso a la aparición de posibles resistencias y que luego ese medicamento no nos sea útil. También daría lugar a la aparición de posibles interacciones con otros medicamentos o con otros fármacos. Podría también aparecer reacciones adversas, incluso efectos secundarios, toxicidad,
etc. También el uso de medicamentos sin control nos puede dar lugar al enmascaramiento, al ocultar otros síntomas clínicos que harían más difícil el diagnóstico o que facilitarían el diagnóstico por parte del profesional sanitario. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos evitar consumir medicamentos sin consumo, sin recomendación de un especialista. Debemos utilizar los medicamentos sin prescripción médica durante un tiempo limitado. Una vez terminado el tratamiento, lo que se debe hacer es, en vez de guardar esa medicación en casa, es llevarlo a la farmacia, a nuestro punto SIGRE, para de alguna manera destruirlo de manera controlada y evitar que se pueda volver a utilizar o evitar que se tiren a la basura o lo que sea, que daría lugar a contaminación, etcétera. Algunas amenazas que me gustaría sacar también por encima de la mesa, algunas modas que hay, modas para planteadas como que es algo bueno y luego ya veremos las consecuencias. Lo pongo encima de la mesa y vuestra opinión. El tema del descanso, el descanso nocturno y no necesariamente nocturno, el tema del estrés, que bueno, yo creo que si se hace una encuesta cuando se pasa, en general, usted tiene estrés y la mayoría de gente diría que no. Otra cosa es lo que luego el profesional diga, no, pero usted si tiene o no se lo digo yo, ¿no? Y luego también el tema de ciertas modas sobre las vacunaciones, sí poner vacunas o no poner vacunas, porque no está de moda. Pepe, sobre estos temas... Yo voy a coger el estrés, porque hemos trabajado durante algunos años, trabajamos en el laboratorio de reactividad cardiovascular con modelos de estrés en el laboratorio, etcétera. Lo primero que quería transmitir a la audiencia es qué entendemos por estrés, que es una palabra anglosajona, ¿no? No sé si está aceptada por la RAE, pero vamos, el estrés... Voy agobiado y trabajo mucho, ¿o no es eso? El estrés es más o menos que el organismo se prepara para la huida. Es decir, cuando un animal se siente amenazado, lo que hace es que se te pone preparado para salir corriendo. Pero las circunstancias sociales nos impiden salir corriendo de determinadas situaciones, agudas o crónicas. Entonces, ¿eso qué genera? Genera un estado neurohormonal dentro de tu organismo en donde estás preparándote para la lucha. Y es permanente. Y es permanente. Luego, lógicamente, no hay que ser muy tal para saber que esto es... ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son malas. Es decir, porque claro, ¿de qué se deriva de esto? Situaciones mantenidas de estrés. Por ejemplo, aquellos que viven con ruidos crónicos. Eso es está continuamente produciendo una reacción de alerta, de alarma en tu organismo. Aquellos que viven con conflictividad en su pareja. Aquellos que tienen conflictividad en su medio laboral. Son situaciones de estrés mantenido. ¿Cómo afecta al organismo? Afecta muy negativamente. ¿Por qué? Porque genera un aumento de catecolaminas y un aumento de cortisol. Entonces, de ahí que se deriva. Hablar de catecolaminas es hablar de taquicardia, hablar de elevación de la presión sistólica, hablar de alteraciones metabólicas, tendencia a la hiperglucemia, etcétera, que es todo lo que necesitamos para salir de esa situación. ¿Estamos? Sí. Luego, el estrés mantenido es muy perjudicial. ¿Y hasta qué punto, José María, todo esto, tu punto de vista, descanso, estrés, y para evadirse de él se utilizan determinadas sustancias o evasivas, ¿no? Claro, si es que el problema, en mi experiencia, siempre preguntábamos por qué consumes, cuáles han sido los motivos. Y la inmensa mayoría de la gente que consume cualquier sustancia es de tipo recreativo, de tipo experimental, de tipo social, y nada más. Y nadie tiene interés luego de quedarse teniendo problemas por el consumo de una sustancia que ha sido algo experimental o recreativo. Lo que pasa es que mi experiencia me ha demostrado que estos pacientes que al final me llegan a la consulta, que tienen adicción o dependencia, el problema es que ya no lo consumen para divertirse. Ya no toman alcohol para divertirse, ya no toman el tabaco para ser feliz, ya no es esa guinda que le faltaba al pastel, ya no toman cocaína para salir de fiesta, no, toman, y es una cuestión mayoritaria, en más del 90%, para disminuir el estrés, para ser capaces de que el mundo se pare, para no sufrir, para olvidar, para meterse en mi quisca, mis 5 segundos, mis 5 minutos. Y esto es lo que al final, en nuestros circuitos de tipo cerebral, hace que las drogas donde actúan ahí.
y hace que se modifiquen, y lo que es más importante en la vida deja de serlo para seguir consumiendo. Es decir, el estrés es un factor, aparte de lo que decía el doctor Avellán, muy importante en el mantenimiento de la conducta adictiva. Tal vez tenemos que haber tenido también, no sé, lo podéis hacer vosotros, hablaba de un psicólogo, porque, o de conductas a nivel un sociólogo. Estamos perdiendo la capacidad de enfrentarnos a los problemas, a los sufrimientos, que están ahí en la vida día a día, y por eso se recurren a, no sé, a muchas opciones que no son las más adecuadas. Se están perdiendo, y no nos da tiempo en el programa de hoy, pero sí, hay experiencias muy importantes en Boston, en Islandia, donde a los jóvenes ya no se les está mandando el mensaje de siempre: las drogas son malas, lo ignoran. Ahí se están haciendo otras cosas. Por una parte, en la escuela se están haciendo detección precoz en aquellos chicos que voluntariamente quieren y que tienen más conflictos, y se están haciendo programas de formación y de capacitación para enfrentarse a los problemas de la vida cotidiana, porque los jóvenes se sienten solos, se sienten aislados, se sienten a veces agredidos por sus iguales, se sienten que tienen que ser populares, que tienen que ser capaces de ser magníficos, y sus modelos sociales no tienen nada que ver con los modelos reales, y entonces toda esta falta de capacitación es lo que les está ayudando, junto con deporte, con actividades. Eso es lo que yo quería comentarte, que hay estudios ya que evidencian que el deporte cataboliza mucho el estrés de la persona. Hay evidencia de que el ejercicio va a disminuir la dosis de estrés que uno tiene, se va a encontrar mejor, el estado de euforia disminuye. También hay estudios muy interesantes que ya están hablando de que una práctica regular de ejercicio disminuye la ansiedad-estado, y en la ansiedad ya a largo plazo, una ansiedad ya diagnosticada como una ansiedad normal, también hay estudios que están ayudando de que el programa de ejercicio ayuda a disminuir algunas enfermedades a nivel psicológico, también en el caso de incluso en la depresión. Entonces, muchas personas dentro, o jóvenes que se meten dentro de un equipo deportivo y adquieren ese estatus, porque ahí van a ver que a lo mejor son buenos y van a encontrar un lugar que no conocían. Entonces es muy importante educar hacia el ejercicio, es muy importante educar hacia la práctica deportiva en nuestros jóvenes. Yo quería preguntarte, Juan, se dice muy habitualmente, es muy bueno tener un sueño reparador. Eso yo lo he oído 1000 veces. Y muchos de nuestros espectadores seguramente igual, pero alguien se preguntará, primero, ¿qué es un sueño reparador? Y segundo, ¿por qué es bueno? ¿Para qué? Bueno, es que nosotros vamos a hacer un programa sobre el sueño y ya he hablado con las personas que van a venir, sí, ¿no? Entonces, el sueño reparador es aquel en el cual tú realmente descansas. El sueño es un proceso... Pensamos que el cerebro está descansando, y esto es lo contrario. Durante el sueño, el cerebro trabaja mucho y lo que hace es reparar los daños que ha habido a lo largo del día. O sea que si no tenemos ese sueño, no reparamos los daños que el cerebro ha ido ocasionando a lo largo del día. Y entonces te levantas cansado, no funcionas bien, estás agotado, y ahí, por lo que yo he hablado con estos especialistas, mínimo se deberían de dormir 6 horas. Esos son los dormidores cortos, que luego están los dormidores largos que necesitan 8 o 9 horas, pero la media estaría en 7 horas. Y desde luego el sueño es fundamental. Las personas que tienen ansiedad, que tienen estrés, muchas veces la mayor parte de ellas no tienen un sueño reparador, y eso implica que durante todo el día estás agotado, no funcionas bien, tu capacidad de atención, y te vas metiendo en un círculo vicioso. Curiosamente, esta semana se ha publicado un estudio que comenta que la persona que menos duerme padece más enfermedades crónicas, y evidencia que la persona que duerme 7 horas tiene menor riesgo de padecer enfermedades. Entonces es necesario el descanso, es muy necesario. Y con respecto a lo que decía Pablo antes, por ejemplo, se hicieron estudios como el ejercicio como que evita el estrés. Se hicieron estudios en personas con síndrome ansioso depresivos leves y moderados. Tenían ansiedad y además tenían depresión ya. Y entonces a la mitad los pusieron a hacer ejercicio y a la otra mitad les dieron ansiolíticos y antidepresivos. Mejoró más el grupo que hacía ejercicio físico que los que tomaban ansiolíticos y antidepresivos. O sea que el ejercicio físico es un antiestresante muy importante. El ejercicio, perdona que te miro, el ejercicio a cualquier edad
es sinónimo de salud. Sí. Es bueno, integra todo. Hablando con un geriatra muy importante de este país, decía, las personas muy mayores y demás, ¿tú sabes lo que determina su capacidad integral de que están bien? Dice, simplemente un cronómetro, dice, les ponga a dar una vuelta alrededor de la planta y aquel que lo hace antes es el que mejor está. O sea, el que hace ejercicio. La velocidad de la marcha. La velocidad de marcha. Importante. José María, normalmente vamos al médico, o yo no sé si siempre, o casi siempre vamos al médico porque detectamos que tenemos un problema de salud. Deberíamos también acudir, no sé si al médico de familia, al de cabecera, toda la vida, para decirle, mire usted, quiero tener una mejor salud, un mejor estado de vida. Es decir, no vengo porque que me duela algo grave. ¿Debería llegar a ese grado de complicidad si es que hay tiempo y médico para que se les atienda de esa manera? Eso es lo razonable. ¿Debería ser así? Eso es lo razonable. En los centros de salud, cada día más, yo estoy ya alejado de ellos hace muchos años por mi vida hospitalaria, pero en los centros de salud cada día se van incorporando más programas de diabetes, de obesidad y también de ejercicio. Y esto es lo ideal, que al final, como decía Pablo, vayamos a nuestros especialistas para que nos vayan formando y nos vayan educando, nos vayan marcando pautas, que nos alejemos de esas redes de internet, que hay gente que sirven de todo, gente que son comunicadores, pero que su interés está fundado en ellos mismos, pero a veces no tienen ni idea, y vayamos a los especialistas. La verdad es que para llegar a todo esto y que sea aplicable, y que se pueda aplicar, hay que primero hacer investigaciones y poner en marcha iniciativas. Sobre esto nos ha hablado Estrella Núñez, que es la vicerrectora de investigación de la Universidad Católica. Es cierto que si la investigación en general es importante para el desarrollo de la humanidad, la investigación en el área de ciencias de la salud, si cabe, es más importante, puesto que afecta directamente al desarrollo y a la fisiología de nuestro cuerpo. Nosotros en la universidad hemos visto este interés desde el principio y se ha focalizado mucho la investigación en el área de ciencias de la salud. De hecho, es uno de nuestros puntos fuertes en la universidad. Como proyectos singulares podemos citar los que estamos llevando a cabo en el área de ciencias de la salud con el doctor Ispizúa. Entre otros, pues podemos hablar del proyecto de regeneración de piel, que es muy interesante en el área de quemados, o también el proyecto de regeneración de órganos, con la problemática que sabemos existente en la donación de órganos, o también tenemos en marcha un proyecto de esclerosis múltiple, y el último que acabamos de poner en marcha con el doctor Ispizúa, que es de regeneración muscular en deportistas, en la población en general, pero incidiendo sobre deportistas, y que lo vamos a llevar a cabo en colaboración con el Comité Olímpico Español. Espero que el programa haya sido realmente interesante, que hayan tomado nota. En cualquier caso, se redifunde el sábado, lo podrán ver en internet para poder aprovechar al máximo muchas de las cosas que se han dicho aquí, muchas muy interesantes. Pepe Avellán, muchísimas gracias. José María, muchas gracias. Juan, te vemos el lunes. Y a ti, Pablo, también. Gracias a todos ustedes por habernos seguido y hasta la próxima semana. Gracias.